Bienvenidos, buenas tardes. Ya está con nosotros la profesora Jacquelina Serrano, que nos acompaña desde Argentina. Profesora Jacquelina, muchas gracias por estar aquí, por compartir sus conocimientos. Yo les cuento un poco del perfil de la profesora Jacquelina. Ella es licenciada en educación, profesora de educación física en Escuela de Enseñanza en Argentina. Ella nos va a complacer con una conferencia titulada Alfabetización Digital, Tecnologías Emergentes e Inteligencia Artificial en Educación. Una conferencia muy propia para nuestra sublínea uso de las tecnologías en ambientes de aprendizaje. Profesora Jacquelina, por favor, ¿puede usted prender su cámara? Hola, buenas tardes. La escuchamos perfectamente. Muchas gracias, profesora. Bueno, el público es suyo. Sabe usted que encuentra Bueno, aquí a estudiantes de la maestría en educación virtual de Uniminuto, profesores, invitados especiales también, egresados que nos acompañan en la tarde de hoy. Y vamos a escucharla atentamente luego de que la profesora Jacquelina termine su intervención. Vendrá una sesión de preguntas. Yo voy a mantener mi cámara cerrada y mi micrófono y adelante, por favor, para bien, poder ver su bueno, presentación y le confirmamos entonces. buenas tardes. Eh, Voy a pasar a compartir la presentación que preparé para hoy y ya les agradezco por esta invitación. Bien, la idea fue cuando me convocaron de hablar un poquito sobre alfabetización digital, tecnologías emergentes e inteligencia artificial en educación. A mí, como estoy acostumbrada en mis prácticas educativas, primero teorizo y luego lo que hago es mostrar la práctica o las experiencias. Así que vamos a comenzar por el concepto de alfabetización digital, que es la habilidad para localizar, investigar y analizar la información usando la tecnología y elaborar contenidos en medios digitales como nueva forma de comunicación y comprensión de la información. Esto lo extraje para un congreso, en realidad, de la revista UNIR, del artículo La importancia de la alfabetización digital. Porque estamos en una situación que la alfabetización digital obviamente requiere de otras habilidades y competencias diferentes a la alfabetización que llevamos día a día o que necesitamos día a día, como leer, escribir, razonar. Esta apunta justamente al conocimiento de la tecnología. Ahora bien, vamos a... viendo acá... Bien. Vamos a hablar para poder relacionarla del concepto de educación. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Y a lo largo de esta charla, justamente vamos a ir nombrando todas estas cosas y resaltando algunos conceptos importantes. Bien, ahora tenemos que educar y formar ciudadanos para este siglo. Por eso estamos hablando de una alfabetización diferente, donde sumamos lo digital. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo volátil, complejo, ambiguo, incierto, que está en constante cambio. Por eso la carita de como de incertidumbre, quizá no está feliz del todo por el tema de lo incierto que es, de lo que va a pasar
o ya de lo que está sucediendo es una incertidumbre. Entonces estamos frente a una continua transformación digital que produjo y produce cambios culturales. Y bien, vamos a ver el cambio cultural como un conjunto de prácticas, costumbres y formas de interacción social que se llevan a cabo a partir de los recursos de la tecnología digital como el Internet. El avance de la tecnología ha logrado un desarrollo mundial en estos aspectos. Entonces lo que tenemos que hacer es la capacidad de adaptarnos rápido a esto nuevo que estamos viviendo. Y por eso mismo hay que incorporar habilidades y competencias digitales. Bueno, hay beneficios de estar alfabetizados digitalmente, porque tenemos la incorporación de nuevas formas culturales, de habilidades y competencias para el mundo digital, como el uso de las redes sociales y de la comunicación. Y ahí nos vamos a detener en esta palabra comunicación, que es sumamente importante y está dentro de las 4C, que después voy a nombrarlas todas juntas. El uso de las distintas plataformas y herramientas digitales, la alfabetización informacional y la creación de contenido. Pasamos de estar consumiendo información y curándola a crear contenido. Y ahí tenemos otra C más de creación y de creatividad también. Otro beneficio de la ciudadanía digital responsable, si nos alfabetizamos digitalmente, estamos hablando de una ciudadanía digital responsable, con seguridad, bienestar general, ciberseguridad, respeto por la propiedad intelectual. Cuando encontramos un concepto, respetar quien lo dijo. Todo esto yo lo voy a ir nombrando de manera teórica, resaltando palabras y luego analizándola desde la experiencia. El pensamiento crítico, esa capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información para formar un juicio razonado. Las cualidades de este pensamiento crítico tienen que ser de curiosidad intelectual, de escepticismo saludable, empatía intelectual, detección de falacias, evaluación de evidencias, razonamiento lógico, claridad, humildad intelectual y toma de decisiones informadas. Ahora tenemos, para que todo eso se logre, este pensamiento crítico, ahí tenemos la tercer C de la palabra crítico, que lo vamos a ir teniendo en cuenta, para lograr un trabajo colaborativo y resolución de problemas. Este trabajo colaborativo, que yo hago la diferencia con lo que es el trabajo cooperativo, porque uno es más rígido, el cooperativo es como una sumatoria de ideas, de trabajos, y el colaborativo es más flexible, se toman decisiones grupales, se co-crea y se toman decisiones juntos para resolver determinados problemas o situaciones de la vida o aumentar el aprendizaje. Con todos estos beneficios de estar alfabetizados digitalmente, vamos a encontrar una mejora para el docente y el alumno. Bien, entonces nos encontramos frente a que hay que rediseñar las prácticas educativas. La enseñanza actual requiere abordar los contenidos en nuevos contextos, redefiniendo las formas de comunicación. Entonces acá, el profe me decía que pues, mencionar como el contexto y demás. Bien, la integración de la tecnología permite generar nuevos modelos de enseñanza donde el estudiante construye el aprendizaje del contenido específico de manera activa para lograr un aprendizaje significativo.
Y ahí podemos decir que somos los protagonistas de nuestra propia historia, de nuestra propia enseñanza, cuando decimos que él está de manera activa el estudiante. Si el estudiante construye su aprendizaje, ese aprendizaje pasa a ser significativo. Entonces, venimos hablando de una alfabetización digital, de un cambio que tenemos, de una ciudadanía digital diferente. Por ende, la enseñanza actual va a tener que cambiar o ver la forma de actualizarse. La tecnología, en mi caso, la veo como el gran eje transversal de la educación. Como docentes debemos saber qué habilidades digitales necesitamos aprender y enseñar, ya que la tecnología es un eje transversal. Acá vuelvo a decir, cuando yo nombre la forma de trabajo que llevo adelante, se va a poder observar cómo ese eje transversal está tanto dado para el docente como para el alumno. Entonces, esa necesidad del aprendizaje y de la capacitación docente. Solo así podemos integrar las competencias digitales en el aula de forma efectiva y significativa. La transformación digital provocó un cambio cultural, nuevas prácticas, costumbres y formas de interacción social que se llevó a cabo a partir de los recursos que ofrece la tecnología digital. Desarrollo mundial, especialmente en educación. Y esa es la relación que hay en educación y cultura digital. Ese es uno de los puntos que no sé si alguien tiene el micrófono encendido. Gracias. Bien, el título es justamente Alfabetización Digital, Tecnologías Emergentes e Inteligencia Artificial en Educación. Por eso toqué todos estos conceptos. Ahora bien, vamos a seguir con las tecnologías emergentes. Esas tecnologías nuevas o en desarrollo que tienen un alto potencial de cambiar cómo vivimos, trabajamos y aprendemos. ¿Sí? Las tecnologías emergentes tienen diferentes usos. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, que lo que me permite es acceder y gestionar la información. TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, aprender y construir conocimiento. TED, tecnología del empoderamiento y la participación, participar, crear, transformar y compartir conocimientos. Qué bien, con la inteligencia artificial, ahora la inteligencia artificial fue cambiando, estamos con ya la inteligencia artificial generativa, entonces empezamos como simples espectadores. Voy a poner el ejemplo de que vamos a ir a un museo de arte y en el museo de arte podemos entrar y ser simplemente espectadores y ver todas las obras. Y la inteligencia artificial que tenemos hoy, por cómo se fue desarrollando, ahora pasamos a ser no solamente esos espectadores, sino que podemos llegar a ser los artistas. ¿Por qué? Porque podemos crear una nueva obra. Se profundiza el sentido pedagógico y social. Bien, ¿cuáles son las competencias digitales en educación? Fomentar un espíritu crítico ante las TICs. Y les voy a compartir unos consejos que por allá en el 2020, en una charla, en una capacitación acá en la ciudad, compartí con profesionales del nivel primario de educación. ¿Y cuáles son esos consejos? Fomentar el amor por el conocimiento. Esto es para poder lograr pensar de forma crítica. Vuelvo a decirlo.
fomentar el amor por el conocimiento, responder de manera sencilla y clara, ayudar a comprender, o sea, tenemos el tema principal, explicar y luego las dudas, fomentar la argumentación, que eso me invita a debatir, a defender posiciones, a pensar nuevas posturas, transmitir valores fundamentales como empatía, justicia, igualdad, respeto, tolerancia, libertad, honestidad, responsabilidad y humildad, y autonomía para decidir. Que establezcan prioridades, que acepten y solucionen y que aprendan de los errores. Ese fue el consejo que di en esa charla para fomentar un espíritu crítico ante las TICs. Bueno, luego es buscar, seleccionar y valorar información. Cuando buscamos, seleccionamos y valoramos información, lo que tenemos que hacer es ser curadores de contenido. Tenemos que fijarnos que realmente sea lo que estamos buscando, si realmente me sirve para lo que necesito hacer. Y en esto doy un ejemplo de esto de valorar la información, de curar el contenido, cuando doy algunas veces, en teoría, lo que son las capacidades físicas. Y dentro de las capacidades físicas tenemos las perceptivo-motrices, sociomotrices y las capacidades físicas motoras. Dentro de las motoras está flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad. Cuando uno las busca, las puede encontrar desde el lado de la física, entonces nos vamos a encontrar con un concepto totalmente diferente al que buscamos del lado de la educación física, porque está relacionada al cuerpo. Por ende, cuando busquemos ejercicios para poder llevar a la práctica alguna de esas capacidades, para poder mejorarlas, si no se entiende bien cuál es el contenido y se busca realmente desde el lado del cuerpo humano, no van a estar encontrando lo que necesitan. A eso me refiero con curar el contenido. Luego, elaborar información en diversos formatos, que eso es justamente lo que comentaba de ser creativos, de crear contenido. Podemos curar contenido de algo que ya esté y después lo voy a mostrar en una gamificación, y elaborar contenido sea crearlo. Comunicar y compartir información y presentar trabajos e ideas. Esas son algunas de las competencias. Y tenemos las 4C: crítico, creativo, comunicativo y colaborador. Bueno, la seguridad y los cuidados en el uso de la tecnología. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Nosotros podemos usarlo y cuando lo están usando, ya sea de manera creativa, con alguna herramienta o de manera que estoy buscando la información, lo que necesito es tener seguridad y ciertos cuidados. Para el docente, proteger la información, cuidar la privacidad, usar recursos con conciencia, diseñar entornos seguros, comunicar y acompañar, y ser el ejemplo. Para el alumno, proteger la información, respetar a los demás, pensar antes de publicar, tener cuidado con los enlaces y los archivos que pasamos, administrar el tiempo y pedir ayuda si lo necesitan. Para ambos, tanto para el docente y para el alumno, siempre el respeto, pensar antes de publicar, cuidado con los enlaces y los archivos, proteger tus cuentas, proteger las cuentas, cuidar el bienestar digital y tener un uso ético y responsable. La tecnología es una herramienta muy poderosa, pero hay que usarla para construir un mejor lugar para todos. Siempre hay que recordar que somos una comunidad y esa comunidad hoy está abierta al mundo. Nos apoyamos y nos cuidamos, es lo ideal. Tenemos que aprender juntos y usar la tecnología para crecer y tener en cuenta que cada acción cuenta en el mundo Las digital. prácticas pedagógicas, según Ripoll y Rivaldo, retomando a Pineda y Loaiza, se entienden como un proceso dinámico y contextual. Bien, respecto a los métodos de enseñanza y de las tecnologías emergentes.
Y acá me detengo un poquito para comentar el tema de que, de acuerdo a mi personalidad o la personalidad de cada uno, es cómo vamos a elegir las herramientas, las plataformas a utilizar. Entonces, hay muchos métodos, dentro de la tecnología hay muchas herramientas, hay muchas plataformas. Entonces, estos son también hay un tema importante, de acuerdo a las posibilidades económicas que tenemos, vamos a tener cierta limitación para el uso o no de la tecnología. Y voy a comentar este cambio de enfoque pedagógico y voy a nombrar el aprendizaje basado en proyectos, saber investigar y gestionar tareas, aula invertida, aprender contenido interactivo antes de la clase, gamificación, aumentar motivación con mecanismos de juego y enseñanza individualizada, diferenciada, esta IA que se adapta al ritmo de los alumnos. Después les voy a mostrar también con la experiencia el tema de la gamificación y de esto que estoy nombrando. Se profundiza el sentido pedagógico y social en la era digital y también en la IA. Bueno, ¿cuáles son algunas de las propuestas educativas realizadas en años anteriores? En distintos niveles educativos y de las distintas áreas, con el uso de herramientas digitales de profesores y alumnos. Esto es algo que ya se llevó a cabo y por eso me gusta comentarlo. Son de distintas áreas y después yo voy a nombrar específicamente de la mía, que es ser profesora de educación física. Mi materia es educación física. Bueno, las experiencias pedagógicas. En educación física hay una implementación de estrategias de gamificación en el nivel inicial y primario. En nivel secundario, desarrollo de evaluaciones físicas con enfoque en el análisis, la interpretación y la planificación. En nivel terciario tenemos la asignatura Vida en la Naturaleza con la integración de tecnología mediante experiencias de campamentos con uso de realidad aumentada para el reconocimiento de estrellas. En matemática, cuarto grado, fue esta experiencia la incorporación de videojuegos como recurso didáctico para el aprendizaje significativo. Este videojuego era un videojuego realmente con superhéroes que se elegían toda la vestimenta y lo que aprendían es las tablas. O sea, si el alumno no había incorporado, no tenía conocimiento de las tablas, no podía pasar de un nivel a otro. De eso se trataba este juego. Iba pasando de niveles mientras realizaba y aprendía todas las tablas. Lengua y ciencias sociales, sexto grado, producción de infografías, presentaciones e imágenes interactivas, junto con el uso de recursos audiovisuales. Tecnología, séptimo grado, evaluación formativa mediante herramientas digitales, formularios de Google. Inglés, nivel secundario, diseño e implementación de propuestas de aprendizaje basadas en sala de escape, que eso es furor, tanto de manera presencial como virtual en este momento acá en la zona. Plástica, nivel secundario, desarrollo de producciones audiovisuales en articulación con el Museo de Arte, que lo que hacía era proyectar a través de los lentes como el paseo por el museo y ir recorriéndolo. Eso sería una realidad virtual, como realidad virtual. Bueno, y acá un poquitito están apps y plataformas para profesores, y vuelvo a ser reiterativa con esto, que las apps y las plataformas van a depender mucho de las facilidades que nosotros tengamos, porque esto se maneja mucho por estímulo, por los conocimientos previos que tuve. Entonces, hay herramientas que me van a resultar más fáciles y otras que no, entonces voy a terminar usando aquellas que me resulten más fáciles y también de acuerdo a la necesidad que tengo, lo que quiero lograr, voy a buscar esa herramienta. Y acá, bueno, de acuerdo al color, las herramientas están para creación de contenido, comunicación y comunidad,
evaluación y gamificación, programación, organización de ideas y pizarrones, contenido educativo, gestión de contenidos, herramientas y recursos. Después yo usé algunas en una gamificación porque hice una interacción entre plataformas y herramientas. Bien, ahora les voy a contar propiamente ejemplo de la asignatura de educación física, para qué yo uso o cuándo uso la tecnología. Antes de la clase, para lo que es la investigación teórica de contenidos, búsqueda de ejercicios y juegos, elaboración de planificación, actualización de reglamentos. Durante la clase, presentación de teoría, explicación de tácticas de juego, registrar coreografías o técnicas, mostrar modelos de ejercicios, técnicas deportivas y afines. Y después de la clase, el control de notas, seguimiento, análisis de resultados y estadísticas del grupo y también evaluación. Bien. Ahora, la clase de educación física se divide en 3 partes. Las partes son la entrada en calor, entonces yo paso a contarles ahora, de acuerdo a las partes de la clase, cómo puedo aplicar y utilizar la tecnología. La entrada en calor obviamente es la activación del cuerpo que me permite hacer la parte principal de la clase. La presentación, entonces lo que se hace es la presentación con audiovisuales de ejercicios, exposición detallada de la organización en clase. En la parte principal, que es cuando bajamos el contenido que realmente vamos a trabajar, ese contenido conceptual, tenemos la corrección de errores, el aprendizaje por niveles, reproducción de modelos, valoración de la condición física, localización y orientación, portfolios de las competencias motrices. Y vuelta a la calma es la exposición detallada de ejercicios de flexibilidad, códigos QR, formularios rápidos de autoevolución. ¿Cómo hacemos las presentaciones? Lo podemos hacer con una infografía, con una animación o con una proyección de presentación. Bien, ahora les muestro un poquito acá y después voy a ir directamente a las herramientas de cuando trabajé con Classroom y trabajo, pero ahora este que voy a mostrar es de nivel inicial primario, hoy estoy ejerciendo en nivel secundario. Educación física, Classroom. Ahí yo mandaba toda la información para que los niños se conecten y sepan que íbamos a realizar. Acá lo que van a ver es la presentación de la gamificación de educación física. Se hace la presentación con los contenidos y la gamificación. Esta gamificación que tiene toda una interacción entre plataformas de comunicación, de contenido y varias herramientas para que se puedan plasmar los ejercicios o la actividad que realizaron. Y acá muestro, por ejemplo, una herramienta donde tenían que hacer, después de hacer un juego, que iban a la plataforma de contenido, iban a esta herramienta para hacer un crucigrama y de esa manera ellos podían plasmar lo que habían aprendido de ese juego que habían realizado. Bueno, y la conexión, acá tenemos otra herramienta, y bueno, esto es, buscamos una innovación educativa y con el uso de la tecnología. Desde mi experiencia, durante el ciclo lectivo hay integración de tecnología, obviamente en la planificación y en la enseñanza, uso de videos, juegos y recursos digitales, adaptación a distintos contextos, clases en el aula o sin espacio físico, porque nosotros trabajamos al aire libre muchas veces, nuestro espacio de educación física es al aire libre. Uso de celulares y computadoras, con o sin internet. Y en el caso de los celulares, les comento, les dije, dijeron que yo vivo en Argentina vivo en una provincia que se llama Santa Fe, y mi ciudad es San Lorenzo. Bien, en este momento en la provincia de Santa Fe, para poder usar los celulares, los tenemos que usar
como herramientas pedagógicas que esté plasmado su utilización en la planificación anual y que esa planificación anual esté autorizada, o sea, el director es el que va a decir si puedo o no puedo usar los celulares y de esa manera la tecnología. Computadoras en una de las escuelas no tengo, pero en la otra escuela sí tengo, hay conectividad y por eso se pueden usar las computadoras. Bueno, promueve motivación y participación activa. Y después me voy a detener en ese punto un poquitito más adelante. Exhibiciones y actos escolares. Registros del proceso mediante fotos y videos, producción de videos de cierre anual, visualización de logros y aprendizajes, uso de herramientas interactivas, puede haber preguntas en vivo, participación del público, resultados en la pantalla. Que después eso también lo vamos a llevar a la práctica. Nuevas formas de enseñar y aprender, uso de plataformas educativas y redes, envío de contenidos, video, infografías, actividades, como les mostraba en el Classroom, en esta aula virtual, evaluaciones digitales, formularios, clases virtuales y acompañamiento continuo, uso pedagógico del celular, la salvedad que hice hace un momentito, y realidad virtual y apps para análisis de movimiento y corrección en tiempo real, que eso también les voy a mostrar en breve. La tecnología no reemplaza al docente, pero un docente que usa tecnología transforma el aprendizaje. Bien, y acá llegamos a la tercera propuesta, vamos a decirle, de esta presentación, que es, la primera, retomo el título de esta charla, que es alfabetización digital, tecnologías emergentes e inteligencia artificial en educación. Y esto surge, y en las aulas se llama esta propuesta del proyecto del presupuesto participativo joven de la ciudad de San Lorenzo, en donde desde la municipalidad invitan a las distintas escuelas secundarias a participar los chicos tienen que proponer capacitaciones o proponer distintas acciones para que llegue adelante la municipalidad desde el punto de vista de ellos. Bien, la participación ciudadana, en este caso justamente de los jóvenes. Luego los jóvenes, esos proyectos se presentan y son los jóvenes mismos de las escuelas secundarias que van a tener que votan. En este caso, votaron este proyecto que es Guía en las Aulas y las alumnas del colegio que presentaron el proyecto me convocan a mí para llevarlo adelante y logra obtener el tercer puesto. Se lleva a cabo el primero, el segundo y el tercer proyecto ganador. Bien, la educación, ¿por qué? Porque los jóvenes, y ahora lo voy a contar bien, los jóvenes están interesados en incorporar la inteligencia artificial. La educación en la era digital. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas, comprender lenguajes y tomar decisiones. Bien, voy a decir esta frase que el alumno, al principio dije, pasa a tener una participación activa. Por ende, es el protagonista de su propia vida y de su propio aprendizaje. La transformación tecnológica acelerada, la IA, impulsa cambios profundos en esta forma de enseñar y aprender. Entonces, hay nuevas formas de acceder al conocimiento. Y la IA facilita el acceso a información, simula escenarios y promueve el aprendizaje activo. Esta aparición de esta herramienta, hay nuevas aplicaciones que apoyan la enseñanza, personalizan el aprendizaje y optimizan las tareas. Tener en cuenta que el estudiante está digitalmente conectado. No siempre es así, obviamente, nos vamos a encontrar con distintos sectores que no van a tener la misma accesibilidad. La inteligencia artificial favorece la colaboración, la comunicación y el desarrollo de las competencias digitales que nombré anteriormente.
Bien, ¿cuáles son los desafíos en el ámbito educativo? Y justamente uno de ellos es la brecha digital. Esta brecha digital yo la separo en dos partes. Una brecha digital por cuestiones económicas, de conectividad, de tener mejores dispositivos, y una brecha entre la diferencia de conocimiento del docente y del alumno y del interés de incorporar de parte del docente o de usar de parte del alumno la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el desafío es informar, dar una formación a los docentes, porque hay una falta de formación docente que por suerte en nuestra provincia, en este momento, hace unas semanas, se lanzó toda una capacitación para justamente informar sobre este tema. Entonces, de esta manera, si nos capacitamos, va a haber un uso formal. En este caso, el desafío es lograr un uso formal y no informal de las herramientas digitales. Que el alumno realmente se encuentre libre de decir, usé la tecnología, usé la IA para buscar o hacer tal trabajo. Pero por eso está la necesidad del pensamiento crítico que nombré anteriormente. Nombré justamente consejos, cualidades de este pensamiento crítico que necesitamos para analizar, para razonar, para saber lo que estamos haciendo. Bien, entonces este proyecto tiene una pregunta central. ¿Cómo puede la escuela incorporar la inteligencia artificial de manera pedagógica, crítica y responsable? El objetivo del proyecto es promover la alfabetización digital e introducir el uso pedagógico de la inteligencia artificial en el nivel secundario. Los objetivos específicos son capacitar a los docentes, introducir herramientas de inteligencia artificial, promover el pensamiento crítico y fomentar la innovación educativa. Los destinatarios, como les contaba, docentes del nivel secundario y estudiantes de la secundaria. La metodología a utilizar, talleres participativos, capacitaciones docentes, charlas interactivas, actividades prácticas con herramientas de inteligencia artificial. Bueno, acá un poquito es mostrar las herramientas de inteligencia artificial para la secundaria, tanto para los docentes como para los alumnos. Para los docentes, planificación de la clase, creación de recursos digitales. Ahí van apareciendo los nombres de las distintas herramientas posibles. Evaluación y retroalimentación, comunicación con estudiantes y para alumnos, investigar y consultar, apoyos de tareas, creatividad y proyectos, organización y colaboración. Volvemos y voy a hacer acá, es importante que los alumnos trabajen, que el aprendizaje sea activo, que el aprendizaje o el aprender sea con H intermedia, que lo asimile y pueda trabajar de manera colaborativa y beneficiemos la comunicación. Y para eso están todas las herramientas de inteligencia artificial. Pero ¿cómo logramos que esa inteligencia artificial, qué es lo que le tenemos que enseñar como primer punto o lo que tenemos que aprender en este caso? El prompt, la clave de la interacción con la inteligencia artificial. ¿Qué es un prompt? Es una instrucción o petición detallada dada a una inteligencia artificial. Es el arte de hacer preguntas efectivas. La estructura de un buen prompt tiene un rol, una acción, un contexto y un formato. Y acá tenemos un ejemplo práctico en educación física. Un mal prompt, un profe que le dice, dime ejercicio de calentamiento. Y un buen prompt es cuando decimos, actúa como un profesor de educación física, experto en secundaria, diseña una rutina de calentamiento dinámico de 10 minutos para una clase de 30 alumnos, enfocada en activar el tren inferior antes de una sesión de atletismo y presenta la respuesta en una lista enumerada. Ahí yo le estoy dando muchas indicaciones y ahora hay una plaquita que justamente
va a nombrar las aplicaciones de la inteligencia artificial en el aula. Como apoyo en la producción de texto, ahí aparece la persona, ahí aparecemos nosotros, el ser humano, diciendo cuál es el texto que quiero lograr, qué es lo que quiero generar, cuál es la pregunta, qué estoy investigando, qué contenido. La generación de ideas, pero a partir de la idea que genera el ser humano. No es que trabaja sola la inteligencia artificial, trabaja justamente con instrucciones. Entonces, si el alumno es un alumno activo que se está haciendo cargo de sus propios conocimientos, vamos a lograr esta generación de ideas y que le diga, para organizar el estudio, que sirvan estas aplicaciones para organizar el estudio a partir de un conocimiento previo que ya tengo de cómo pedirle la organización. Lo mismo pasa con la explicación de contenidos. Se supone que el alumno está estudiando un determinado contenido y que la IA va a pasar a hacer una explicación en base a las dudas que tenga ese alumno, que nos pasa a nosotros también. Digo alumno, pero es al docente, pasa exactamente lo mismo. Bien, esto surgió el uso de la inteligencia artificial en las aulas. El miércoles tuve una reunión plenaria en la escuela donde nos convocamos todos los docentes con los directivos y justamente surgió esto, la problemática y las soluciones. Más que nada surgieron las problemáticas, no las soluciones. Bien, problemáticas, dependencia excesiva. Solución, fomentar el pensamiento crítico. Información poco confiable, enseñar a verificar y evaluar. Falta de creatividad y originalidad, diseñar actividades auténticas. Brecha digital, garantizar equidad e inclusión. Uso inadecuado y ético, establecer normas claras y éticas. Privacidad y protección de datos, proteger datos y concientizar. Bien, beneficios pedagógicos, personalización del aprendizaje, como les decía, mayor motivación estudiantil, desarrollo del pensamiento crítico e innovación en las prácticas docentes. El impacto esperado es la reducción de la brecha digital, que nombré anteriormente, el uso pedagógico de tecnologías emergentes, la formación de ciudadanos digitales críticos y la mejora en la práctica educativa. La inteligencia artificial no reemplaza al docente, sino que amplía sus posibilidades pedagógicas. O sea que potencia la educación. La tecnología potencia la educación. Vamos a ver algunos lineamientos para la integración de la tecnología. Evaluar el grupo. Siempre estamos frente a un contexto de que tenemos que ver la escuela en la que estamos. Evaluar el grupo. Diseñar la clase para poder motivar, conocerlos y diseñar la clase para motivar, desarrollar lectura y pensamiento crítico, el rol del alumno activo, el rol del docente, mediador pedagógico, facilitador, que invite a construir conocimiento, ese conocimiento, ese aprendizaje que sea significativo, donde unimos la razón más la emoción y donde vamos a buscar un aprendizaje colaborativo. Los ejes para transformar la educación, yo lo veo que esto es un cambio permanente, que esta forma de enseñanza y aprendizaje vino para quedarse. Dentro de los desafíos sociales lo veo como una oportunidad, si tenemos los problemas, distintos problemas sociales que no sean una limitación, sino que los tenemos que convertir en un desafío. La tecnología, verla como una aliada, porque es la que potencia la educación. Lo que buscamos es un aprendizaje activo, aprender a aprender, aprender haciendo, pasión y compromiso, amor por lo que hago, eso es lo que va a revolucionar la educación, y educar para un mundo mejor. Ahora bien, voy a dejar un segundito de compartir, pero para volver a compartir, a ver, esperen un segundito, porque les quería mostrar realmente, vamos a hacer escape, muy bien, de compartir, ahora sí, vamos a ir a una foto que les quería mostrar. Ahí estamos, bien, voy a volver a compartir.
Y ahí deben estar viendo esto que les decía, la clase virtual, que a través de una presentación nosotros fuimos viendo el juego, el cuidado del cuerpo, los distintos contenidos que nos llevaban a una gamificación. En esta gamificación, lo que vamos a ver, y por eso está la creación de contenido, acá les voy mostrando, esto es una creación propia, en donde los distintos personajes van a desarrollar las distintas capacidades, la descripción, el mecanismo de las actividades. Esto es una gamificación para usar durante un mes de trabajo, con recompensas, y acá donde están las actividades se van a encontrar con la información y con distintos iconos, botones me gusta llamarlo a mí, que te llevan o a una plataforma de contenido o a una herramienta para dejar plasmado o hacer un determinado juego. De esto se trata esta gamificación. Después también, siempre interactuando con los alumnos, con las recompensas. Después también yo les comenté el tema de que un profesor, en este caso el profesor Mauro Grassano, lleva a la escuela para hacer test de saltos. Entonces se hacen los test de saltos con ciertos informes de evaluación física. Se puede mostrar perfectamente que también, fíjense, que tiene interacción para que el alumno vaya recibiendo el ejercicio y lo pueda hacer. Para esto se curó contenido, porque antes el profesor tuvo que ver justamente el ejercicio como estaba hecho para que después lo pueda copiar el alumno. Y acá también utilizó IA para hacer un plan general para clases de karate, para preparar alumnos que se iban a competir, creo que tenían un mundial, y de esta manera pudo programar. Y vuelvo a decir lo mismo, que la IA se puede utilizar. Dejo de compartir un momentito, paso acá y vuelvo acá a compartirles cuando abrí ya la foto. Les voy a mostrar acá, fíjense, bueno, esta es una muestra de arte donde se puede ver el niño usando realidad virtual, ¿sí? Y va paseando, quedándose obviamente en la muestra de arte, pero va paseando por distintos museos que él elegía que hay en el mundo. Bien, con todo esto, vuelvo a compartir, a preparar, va por acá, algo... Vuelvo a compartir. Si lo pudieron ver, pantalla. Y vamos a ir a esta pregunta, que si se animan. Voy a volver a ponerlo más grande. Volví a empezar esto. Vamos a ir para atrás. Perdón. Vamos a ir para atrás. Todo lo que estuvimos hablando. Y mostrarles, a ver si se animan. Yo hice una pregunta en una herramienta. Ustedes tienen que fijarse que yo dejo un QR y la idea es que escaneen ese QR, acá está, que puedan escanear este QR y responderme qué les pareció la charla disciplinar sobre alfabetización digital, tecnologías emergentes e inteligencia artificial en educación física, brindada por Jacquelina Serrano, que obviamente soy yo. Bien, les dejo esto. Y... voy a dejar de compartir. No estoy escuchando bien en este momento, no sé si lo pudieron escanear y pueden ir sumando ahí la información. Bien, a ver si escucho bien. Y ahora preguntas y comentarios, habíamos quedado así. Creo que llegué bien con el tiempo.
Sí, Jacquelina, muchas gracias. Vamos a, por temas de tiempo, un par de preguntas. Si acaso alguien quiere preguntarle a la profesora Jacquelina sobre su exposición. Igual ella me parece muy útil haber creado su propia evaluación, porque eso es muy importante luego de que compartimos esta serie de temáticas en estos espacios académicos. Vamos a ver si hay alguna pregunta quizás por el chat. Muchas gracias, Jacquelina, muy interesante todo este trabajo de la inteligencia artificial y bueno, que se puede aplicar en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, por aquí no hay preguntas. Voy a cerrar yo entonces con una pregunta, Jacqueline, a usted, desde su experiencia, todo lo que ha trabajado, ¿qué considera que viene después de la inteligencia artificial? Ahorita es el boom, pero seguro Claro, que viene algo más. y seguramente, en realidad todavía no sé qué puede llegar a venir. Lo que tiene que haber es justamente como digo, es una alfabetización digital para que estemos preparados, porque si ya estamos dominando los distintos usos de la tecnología y ya estamos manejando la inteligencia artificial y logramos lo que dije de que el alumno sea activo y el protagonista de su propia vida, de sus propios conocimientos y el docente esté capacitado para incorporar la tecnología, bueno, me parece que vamos a poder estar preparados para lo que se venga. Resulta más fácil, como que es un aprendizaje que se va apoyando sobre otro. Si nos ponemos a ver y analizar un poquitito lo que yo fui contando de los distintos usos de la tecnología, vamos viendo como que si aprendiste, es como un sistema en espiral. Si aprendiste un contenido, el otro contenido viene a apoyarse sobre ese y resulta más fácil. Entonces, nos puede sorprender porque nos sorprende cada día todo lo que se puede hacer y es maravilloso porque no solamente en educación y con estas herramientas, sino que tenemos en la parte de salud muchísimo uso de las distintas tecnologías y todo. Entonces, es maravilloso. Yo creo que lo que hay que hacer justamente es estar preparados. Pero no Muy sé qué bien. puede. Y cerramos con la apreciación que dice tener. Ingrid, adelante, Ingrid, por favor. Buenas tardes, ¿me Ingrid. escucha? Sí, la escuchamos, adelante. Bueno, más que una pregunta, como lo mencionaba en el chat, primero pues una apreciación, primero de agradecimiento a la Universidad Uniminuto por este tipo de espacios. Segundo, pues a nuestra pues digamos que demandante ahorita en este proceso disciplinar. Sabemos que la alfabetización digital en la educación pues ha dejado de ser como esa competencia, ¿no? Anteriormente nosotros decíamos o se evidenciaba cuando inició la parte de la inteligencia artificial, como en qué momento me va a quitar mi trabajo y en qué momento se van a convertir las aulas en precisamente solo tecnología y cero docencia. Entonces, para convertirse precisamente en lo que mencionaba ya aquí en ese momento, en ese parte de complementos, ¿sí? Para convertirse en ese eje, perdón, central del proceso formativo. Sí, en un contexto, digamos, como el que tú manejas, digamos que me uní a esta charla debido a que desde mi práctica docente soy maestra en la parte de danzas y muchas veces yo decía, la inteligencia artificial, ¿cómo la manejo sin tender o generar la tendencia de, profe, pero vamos a bailar, profe, pero ¿qué hacemos acá viendo, por ejemplo, una parte teórica? O sea, no verle como la importancia, porque obviamente los estudiantes están en una jornada en la que están, digamos que sentados para precisamente lo que tú dices, como esa transformación. Espérate que hay una parte teórica que te va a generar a ti cierto aprendizaje, cierta conceptualización, que no solamente es pararte en un escenario, que no solamente es generar una carrera, sino también te genera todo ese proceso integrador y conceptual, ¿sí? Ahorita estamos atravesando por todas estas tecnologías emergentes donde hay posibilidad de precisamente eso, generar la retroalimentación de tú cómo estás saltando, tú cómo estás bailando, tú cómo estás, digamos que levantando las manos para que esas características que en algún momento en la época tradicional no se evidenciaban y de pronto tienen ciertas dificultades físicas algunas personas que, por ejemplo, terminaron, no sé,
caminando con algún tipo de pie, digamos que un poco más, llamémoslo así, torcido, que la cadera se le va más hacia un lado, cositas que de pronto en su momento no fueron tan importantes, ahorita nos hacen esa visualización como sujetos críticos de cambio y creativos capaces de que interactuar precisamente eso, de manera ética, con todos estos entornos virtuales y obviamente desde la transformación. Exige repensar un poquito en que, por ejemplo, ahorita la tecnología está avanzando. Nosotros como docentes, ¿cómo nos vamos a capacitar en pro a ella? En pro a qué, en pro a no dejarla a un lado, sino pues ir de la mano para generar pues obviamente esa respuesta a problemas reales y complejos. Entonces, muchas gracias de pronto por el espacio, agradecerte pues por toda la parte formativa, nos da como una noción o una apertura a nuestro instrumento de investigación que actualmente estamos en el semestre 3 realizando. Y nada, agradecerte. Muchas gracias. Gracias, Ingrid, y de nuevo, pues gracias a Jacquelina que nos haya compartido en este espacio. Nos gustaría volverla a tener, por supuesto, en estos Investigaeduca o en otro espacio, no sé, Jacqueline, en una clase espejo, en un código, en fin, en un proyecto de investigación sería maravilloso. Bueno, ahora estamos en contacto, esto de la comunicación justamente, de abrir puertas, de vincularnos, de transmitirnos y de recepcionar. Por eso entré un ratito antes y algo pude escuchar de lo que estaban hablando, que siempre, obviamente, fíjense que yo hasta nombré otros docentes, por supuesto, porque aprendemos de la experiencia del otro, del error, de lo que pase. El miedo es algo común de la persona y que está bien, que el miedo nos cuida, pero que nos tenemos que animar a usar la tecnología, porque justamente la tecnología potencia la educación y jamás nos va a quitar el lugar. El buen docente, quizás no, pero bueno, el docente que ama lo que hace, no va a ser reemplazado, porque está la parte emocional también, que no nos olvidamos de lo que nos dijo tal o cual persona, por cómo lo dijo, por cómo nos trató. No nos olvidemos de la parte de la emoción también en todo esto, que la máquina no la tiene el docente. Entonces me parece que es bueno destacar la parte humana, la parte emotiva, el ser empáticos con el otro, es lo que genera que esa máquina o que esa inteligencia artificial sea tan efectiva, pero que no nos pueda reemplazar. Les agradezco a Beatriz, no sé si está ella conectada en este momento, que me convocó por este espacio, por dejarme hablar con tanta libertad, por dejarme preparar esta propuesta. Nos conocimos en 10 minutos reales, porque me escuchó solamente 10 minutos, pero algo vio, apostó a mí y bueno, y quise prepararles esto. Ojalá les haya gustado, ojalá nos sirva a todos. Y los felicito por lo que están realizando, porque esto nos nutre, nos enriquece. Por supuesto que sí. Gracias, Jacquelina, y a todos los presentes hoy en este Investigaeduca, que continúa con otro moderadora en la tarde, a las 2 de la tarde. Pues por lo pronto nos vamos a almorzar. En Argentina creo que nos llevan 1 o 2 horas. No, yo voy a comer un poquitito más tarde, ya estoy a las 3 de la tarde. Muy bien. Muy bien, gracias, Jacquelina. Un gusto. Un placer. Que estén muy bien, muy amables a todos. Gracias.